Hola a todas y todos, mi nombre es Enrique Reina Salgado, soy estudiante de cuarto semestre de la UNADEM y en este video hablaremos de los fundamentos del derecho internacional público. Conoceremos qué es, cuáles son los sujetos, su origen histórico y por qué es tan importante para el mundo actual. El objetivo es que cualquier persona pueda entender cómo funciona y cuál es su relevancia frente a los problemas globales. Comenzamos. ¿Qué es el derecho internacional público? De acuerdo con Maswoli, el derecho internacional público es el conjunto de principios y reglas jurídicas que disciplina y rigen la actuación y la conducta de la sociedad internacional, que está formada por estados, por organizaciones internacionales e intergubernamentales y también por las personas, buscando alcanzar las metas más comunes de la humanidad y en un último análisis la paz, la seguridad y la estabilidad de las relaciones internacionales. De acuerdo con la Atlantic International University, el derecho internacional público se ubica dentro del derecho público porque regula la actividad de los estados en sus funciones administrativas, legislativas y judiciales, pero esto aplicado a un plano internacional. Su naturaleza ha sido debatida. Existen normas dispositivas que dependen de la voluntad de los estados y normas imperativas o de ius congenis que deben de cumplirse sin excepción. Se le considera también un derecho indirecto ya que los individuos son sujetos secundarios y se obligan a través de los estados. Se considera también incompleto porque depende del consentimiento estatal y de la incorporación de los ordenamientos jurídicos nacionales. Hoy se reconoce que ambos sistemas interno e internacional funcionan de manera coordinada para garantizar la convivencia global. Los estados son los principales sujetos del derecho internacional público. De acuerdo con la teoría clásica de los tres elementos de Rojas Armandi, un estado se conforma por territorio, pueblo y poder. El territorio comprende lo que es la tierra, el mar y el aire, y en el caso del mar, la Convención de 1982 establece que el mar territorial a 12 millas y la zona económica exclusiva a 200 millas. El pueblo es la población sobre la cual el estado ejerce la soberanía sin importar que exista la diversidad cultural, y el poder se refiere a la soberanía interna y externa, aunque hoy está limitada por tratados internacionales y la protección de los derechos humanos. Los organismos internacionales son creados mediante acuerdos entre los estados y poseen personalidad jurídica derivada que está limitada a los objetivos que les dieron origen. Un ejemplo claro vendría siendo la ONU o la OEA, que actúan como sujetos del derecho internacional público. Existen también sujetos especiales como la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede, la Orden de Malta y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que cuentan con un reconocimiento internacional, aunque su personalidad jurídica sea particular o limitada. Por otro lado, también encontramos sujetos dudosos como las rebeliones, los regímenes de facto y los movimientos de liberación nacional, que aunque ejercen control efectivo en ciertos territorios, no se les reconoce plenamente como sujetos del derecho internacional público. De acuerdo con la UNIR, el objeto de estudio del derecho internacional público es regular y facilitar las relaciones entre los estados y actores internacionales, promoviendo la cooperación, el respeto mutuo y el cumplimiento de las normas para mantener la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible a nivel global. Sus principales ámbitos de aplicación incluyen la explotación de bienes comunes como en el mar, el espacio y el medio ambiente, la protección de los derechos humanos, el tratamiento de los refugiados y los migrantes, y el del desarme y el comercio internacional. Las fuentes del derecho internacional público son diversas, incluyendo los tratados internacionales, la costumbre, los principios generales del derecho, así como las decisiones judiciales y la doctrina que sirven de apoyo para interpretar y aplicar las normas. De acuerdo con Arellano García, en la antología del curso Bases del Derecho Internacional, la discusión sobre el derecho internacional público se centra en determinar si sus normas tienen un verdadero carácter jurídico. Algunos autores clásicos lo han cuestionado. Hans Kelsen señaló que el derecho internacional público carece de una autoridad objetiva y de un tribunal competente que sancione los actos ilícitos, lo que limita su eficacia. John Austin y la escuela positiva inglesa lo consideran como una moral internacional positiva, ya que no posee la fuerza coercitiva. Savitsky lo calificó como un derecho imperfecto por la falta del poder coercitivo. En contraste, otros autores defienden la naturaleza jurídica. Antokel lo defiende como un derecho en evolución perfeccionado por la codificación y la costumbre. Oppenheim sostiene que en donde existe sociedad existe derecho, pues las reglas son consensuadas y observadas que cumplen funciones jurídicas sin necesidad de un legislador común. Finalmente, Arellano García afirma que el derecho internacional público reúne las características esenciales de las normas jurídicas al ser bilateral, heterónomo, externo y coercible. El Estado es una de las formas más trascendentes de la organización social y política en la historia de la humanidad. De acuerdo con Contreras, el estudio de sus orígenes permite comprender cómo se configuró la sociedad internacional y la necesidad de las normas que regulen las relaciones entre los pueblos. En sus inicios, la sociedad humana se organizaba de manera espontánea, sin reglas fijas, en grupos como hordas
Con el desarrollo de la agricultura y ganadería surgieron excedentes de riqueza y con ellos instituciones como la familia, la propiedad privada y el Estado. De acuerdo al materialismo histórico, el Estado nace de la desigualdad social y la necesidad de un poder que mantenga el orden frente a los antagonismos. Los primeros grandes estados fueron los imperios esclavistas como en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Tras la caída del Imperio Romano, el feudalismo dominó la Edad Media, caracterizado por las relaciones del vasallaje y la fragmentación política. Posteriormente, el absolutismo, el poder concentró en un monarca bajo la teoría del derecho divino. El Estado moderno surge con el Renacimiento y se consolida con la Revolución Francesa y el Código Napoleónico, que difundieron los principios de la soberanía nacional y los derechos ciudadanos. Es así que el Estado se configuró como un aparato político diferenciado y permanente con soberanía interna y externa, capaz de organizar la sociedad y las relaciones internacionales. La Atlantic International University señala que el origen del derecho internacional público suele vincularse al ius gentium romano, conocido como el derecho de las gentes, que regulaba las relaciones entre los ciudadanos romanos y los pueblos bárbaros. Sin embargo, su consolidación como disciplina jurídica depende de dos grandes hitos que sucedieron: el surgimiento de los estados modernos en los siglos XIV y XV y la paz de Westfalia en 1648, que estableció el principio de la igualdad jurídica entre los estados soberanos y marcó el inicio del derecho internacional público moderno. Posteriormente, el Congreso de Viena reorganizó Europa tras la derrota de Napoleón, reafirmando los principios de la legitimidad monárquica y el equilibrio de poderes. Más tarde, en la Paz de Versalles de 1919, se creó la Sociedad de las Naciones, que fue el primer intento de garantizar una paz internacional, aunque fracasó estallando la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, en el año de 1945, tras la derrota de las potencias del eje, se fundó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que instauró un nuevo sistema internacional basado en la paz, la dignidad humana y la cooperación entre los estados. La importancia de contar con un derecho internacional eficaz en la actualidad. El derecho internacional público enfrenta actualmente críticas constantes sobre su eficacia, principalmente por la falta de un poder coercitivo, es decir, un poder para forzar la voluntad o la conducta de alguien de forma centralizada. Como señala Roca Lizaburu, el derecho internacional es descentralizado y depende mucho del consentimiento de los estados, quienes voluntariamente deciden formar parte de los tratados, organizaciones y aceptar la competencia de los tribunales internacionales. Esto genera tensiones. Por un lado, se cuestiona que las grandes potencias como Estados Unidos pueden imponer sus intereses. Además, tienen influencia en la formación del derecho internacional, como ocurrió, lo vimos en la semana pasada, con el caso de Palestina. Aún así, el derecho internacional sigue siendo necesario como un marco normativo para limitar el uso de la fuerza, proteger los derechos humanos y garantizar la cooperación entre los estados. Su eficacia depende de la buena fe y la voluntad política de los sujetos internacionales, así como la capacidad de los órganos como la ONU y la Corte Internacional de Justicia para hacer cumplir las normas. Considero que la relación entre el derecho internacional y el derecho interno no ha sido aún estudiada con suficiente profundidad, ya que la mayoría de los trabajos se han centrado en los tratados internacionales, su incorporación y la jerarquía, dejando de lado otras fuentes como la costumbre internacional y las resoluciones de los organismos internacionales. Además, la jurisprudencia administrativa y constitucional tampoco ha profundizado en este tema. En el caso de las resoluciones, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de la ONU, no existe un procedimiento claro aún de evaluación y cumplimiento dentro del derecho interno, lo que limita su eficacia. No hay una norma de derecho que establezca las medidas de cumplimiento que el Estado debe de adoptar en caso de que dichas resoluciones, ya que muchos países consideran que el derecho internacional no puede estar por encima del derecho interno. El derecho internacional público, aunque es imperfecto, es indispensable para enfrentar los grandes desafíos globales de nuestro tiempo. Su función principal, como lo vimos, es limitar el uso de la fuerza, proteger los derechos humanos y fomentar la cooperación entre los diferentes estados. A pesar de carecer de un poder coercitivo centralizado, su eficacia depende de la voluntad política y la buena fe de los estados, así como el papel que desempeñan organismos como la ONU y la Corte Internacional de Justicia. Los problemas actuales, como las crisis humanitarias, los conflictos armados, el cambio climático, las migraciones masivas, muestran esa necesidad de que el derecho internacional sea más eficaz y reformado. El derecho internacional público es, considero, la base jurídica de toda una comunidad internacional. Sin él, los estados quedarían sujetos únicamente a la fuerza y al interés propio, lo que históricamente nos ha mostrado y ha conducido a las guerras mundiales y a las guerras locales. Por ello, el fortalecimiento del derecho internacional público, nuevamente vuelvo a reiterarlo, es esencial para mantener ese equilibrio entre las potencias y los países pequeños, garantizar la paz, la seguridad y la dignidad humana en el mundo contemporáneo. Ahora ya sabes qué es el derecho internacional público, cuáles son sus sujetos, su origen histórico y por qué es tan importante en el mundo actual. Esperando este video haya sido de tu agrado, me despido de ustedes. Si es así, regalen un like
y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, yo soy Quique. Adiós.